Hola a todos, sean bienvenidos a esta segunda clase bíblica de alabanza y adoración que tenemos para ustedes en este curso. Vamos a orar pidiéndole a Dios su gracia y que Él nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Pase lo que pase, sabemos que tú estás con nosotros y nos sostienes en todo tiempo. Te pedimos, Señor, tu gracia para este tiempo, tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe para aprender tu palabra y para escuchar tu mensaje. Te pido bendigas a cada persona que está viendo este video y que también, Señor, tu Espíritu me guíe, Señor, en este tiempo que vamos a tener. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada les hablé que Dios tiene dos llamados constantes para el ser humano. El primero es conocerle a Él por medio de la persona de Jesús y el segundo es el llamado a su servicio. Y comenzamos a hablar del primer llamado, que es conocer a Dios por medio de la persona de Jesús. Dijimos que este es un tema fundamental porque la vida cristiana nace de un corazón transformado por medio del mensaje de Jesús, del mensaje de su evangelio. Y comenzamos a explicarlo desde la parábola del sembrador, esa parábola que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 13. En el versículo 19 vimos que hay personas que oyen la palabra del reino y no la entienden. No la comprenden porque no le ponen la debida atención y la razón es porque no le dan el valor que merece como la palabra de Dios. Escuchan a medias porque están pensando en otras cosas o simplemente no la toman en cuenta porque el pensamiento de Dios puede confrontar ciertas áreas que no están dispuestos a cambiar. También muchas veces se tiende a seleccionar solo unos aspectos del Evangelio, los que más se acomodan al gusto personal o como conviene, tomando el consejo de Dios como si fuera un buffet de alimentos del cual cada uno puede seleccionar como quiera. Jesús muestra que el maligno interviene en ese proceso en la mente de la persona, arrebatando lo que fue sembrado. Es decir, perturba para que el mensaje íntegro del Evangelio no sea aceptado en el corazón de la persona. Así que pues ahora continuamos con esta segunda parte de este tema. Esto fue más o menos un pequeño resumen de lo que vimos en la primera clase. En esta segunda clase es que hablaremos también de conocer a Dios por medio de la persona de Jesús, es la parte número 2. Para conocer a Dios por medio de Jesús necesitamos examinar a la luz del Evangelio cuáles son nuestras creencias. Es decir, qué principios y normas son las que rigen nuestra vida para así pasarlos por el filtro de la palabra de Dios. Jesús predicó el Evangelio del Reino y lo hizo por espacio de 3 años aproximadamente, abarcando todos los temas de los que se componen las buenas noticias. Durante ese tiempo enseñó y confirmó vez tras vez todo lo que un creyente debe saber como el fundamento de su fe personal en Dios. Otros detalles más específicos del orden de su iglesia los fue mostrando por medio de la inspiración del Espíritu Santo a la naciente iglesia. Detalles que vemos en los Hechos de los Apóstoles y las cartas que se escribieron posteriormente por algunos de ellos. El tema inicial de donde parte todo esto es el nacer de nuevo. Sin esta experiencia de transformación personal es imposible asimilar lo que es de Dios y cómo es que Él hace las cosas desde su mismo reino espiritual. Y Jesús lo dijo claramente a Nicodemo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 desde el verso 3. Y así dice la palabra de Dios. Verso 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver en su raíz griega, eido, en este pasaje significa conocer, significa saber, significa ver, comprender, conocido, entender, ignorar, informar y mirar, lo cual nos da una amplia idea de lo que produce en nosotros el nacer de nuevo, y esto es lo que vamos a ver. Nacer de nuevo nos permite conocer esta dimensión del reino de Dios
entrar en la realidad de la existencia del reino de Dios. Por eso es tan importante que un cristiano nazca de nuevo, porque de esta manera podemos conocer la realidad de la existencia del reino de Dios. Si nosotros no conocemos la existencia de esa realidad, si nosotros no tenemos una evidencia espiritual de esa realidad, no vamos a poder entender la manera como Dios se mueve, como Dios se manifiesta, como Dios opera. Estaremos viviendo solamente en nuestros recursos humanos y personales y haremos las cosas solamente por el gusto de hacerlas. Y esto no es suficiente. Por eso es tan importante el nacer de nuevo. Y para aquellos que ya están en un ministerio o sirviendo en una iglesia, es muy importante que reflexionen si verdaderamente han nacido de nuevo. Porque si no es así, solamente pueden estar allí por costumbre, como lo dijimos la semana pasada, o porque les gusta el ambiente, pero no necesariamente porque han entregado su corazón a Jesús por medio de un arrepentimiento genuino. Entonces, a través del nacer de nuevo, nosotros podemos conocer esta dimensión, entrar en la realidad de esa existencia del reino de Dios. También el nacer de nuevo nos permite saber cómo se puede manifestar ese reino y sus diferentes operaciones. Y esto es muy importante porque Dios se manifiesta de muchas formas a través de su reino. Por eso es que Él estableció ministerios, dio dones a los hombres, porque Él manifiesta su reino de diferentes formas y de diferentes formas opera también. Entonces las operaciones del Espíritu Santo se manifiestan de diferente manera, porque Dios puede hacerlo de maneras tan variadas y tan ricas. Y es tan maravilloso el ver la variedad de ministerios. Si hablamos sobre todo del ministerio de alabanza y adoración, hay una gama de ministerios distintos en donde las operaciones del Espíritu se manifiestan de forma diferente. Y esto es maravilloso verlo, cómo los dones del Espíritu se manifiestan en una persona de tal manera y en otros de otra manera y otros de otra forma. Y de esta manera el Señor complementando cada ministerio de alabanza. Y de forma personal, cuando nosotros entramos en esta dimensión del reino de Dios a través del nacer de nuevo, a través de nuestros tiempos personales de búsqueda de Dios, nos damos cuenta nosotros que se puede manifestar el reino de Dios en nuestra vida de una manera especial. Y esto es extraordinario, porque así es nuestro Dios. También el nacer de nuevo nos permite ver al reino de Dios actuando en una situación. Nos permite ver cómo Dios está operando, está realizando una obra. Y eso es extraordinario también, porque para muchos les puede parecer extraño lo que Dios está haciendo, una locura. Pero cuando Dios verdaderamente se está manifestando a través del reino, de su reino presente en la tierra, podemos ver cómo Él está actuando en una situación, en una sanidad, en una liberación, o a través de la administración, de la alabanza, del canto, de la música, del pandero, de la danza. O sea, todo de alguna manera tiene como una manera en la cual Dios se manifiesta y que nosotros podemos de alguna manera ver cómo es que Dios está actuando en medio de una situación. También nos permite comprender, entender o discernir cuando los eventos están siendo alterados o motivados por la actividad de su reino. Y esto es muy importante porque Jesús, él lo manifestaba de una manera muy clara. Él podía entender y discernir los eventos que estaban siendo transformados, alterados y motivados por la actividad de ese reino. Y así tú y yo podemos entender, podemos discernir cuando una situación está pasando, si es motivada por el Espíritu Santo, si es el reino de Dios el que está alterando, motivando una situación. Lo que estamos atravesando en la actualidad, aunque es una prueba muy grande para todos, Dios está ahí y Dios de alguna manera se está manifestando y Él está de alguna manera alterando las situaciones que suceden en el mismo mundo porque finalmente Él va a establecer su voluntad, porque así siempre es.
También nos permite el nacer de nuevo, aprender las maneras tan diversas en que Dios trabaja desde su reino. Nos permite aprender. Y así es, porque todos los días aprendemos en el Señor, aprendemos la manera como Él se manifiesta y vamos madurando en nuestra vida de alabanza y adoración, vamos madurando en en ese camino. Nos permite también anunciar lo que el reino de Dios está haciendo o va a hacer. Y esta es una dimensión de lo que pudiéramos decir profético, porque Dios de alguna manera a través de este nacer de nuevo, de este entrar nosotros en ese reino de Dios, podemos escuchar su voz y podemos de alguna manera escuchar lo que Dios está haciendo y Dios nos puede de alguna manera hablar y decirnos qué está haciendo o qué va a hacer. Porque esa es la iglesia. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles nos habla de una iglesia que tenía una actividad profundamente espiritual con Dios. Ese nacer de nuevo los llevó a una dimensión sobrenatural. Y la iglesia es sobrenatural. La iglesia no puede operar de una forma humana solamente, sino que necesita del auxilio del Espíritu Santo para poder ir caminando en medio de un mundo con tantas adversidades. Por eso, mis hermanos, es tan importante el analizar si verdaderamente hemos nacido de nuevo o si aquellas personas que están como candidatos para entrar a un ministerio verdaderamente han tenido un encuentro personal con Jesús, porque esta es la base de todo. Es la base fundamental de todo. No es solamente el talento, no es la capacidad instrumental, no es la bonita voz, no es las habilidades artísticas solamente, sino que eso es solamente digamos que la parte B. La parte A es ese encuentro personal con Dios que hace que todo eso que hagamos cobre un verdadero sentido y tenga un impacto espiritual, un impacto en las personas. Entonces, de eso se trata. Y también vemos que el reino de Dios nos permite ver los eventos con paz, nos permite mirar las situaciones con paz, ya que el reino de Dios está actuando en medio del caos, de este caos mundial. Y ciertamente hay una presión de parte del enemigo, pero cuando nosotros podemos mirar en el espíritu lo que Dios está haciendo, entonces Dios nos da paz. Este ver da la idea de tener los ojos abiertos para mirar fijamente a algo asombroso y diferente. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Ver el reino de Dios da esa idea de tener los ojos abiertos para mirar fijamente. Entonces en el Espíritu Dios puede abrir nuestros ojos para mirar fijamente algo asombroso, algo diferente a lo que en lo humano se ve. En lo humano se ve todo mal. Vemos en lo humano que todo es un desastre muchas de las veces, pero en el Espíritu vemos que Dios está haciendo algo. Dios está construyendo algo. Entonces no olvidemos la importancia del nacer de nuevo. Y la posibilidad de nacer de nuevo fue una realidad para las personas solo hasta que Jesús ascendió a los cielos y se completó la obra encomendada por el Padre en la tierra. Tenía que ser predicado el reino de Dios desde el mismo cumplimiento de la obra de Jesús. Entonces fue que el Espíritu Santo vino a confirmar las palabras dichas por Jesús. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, y esto como resultado de la predicación del Evangelio del Reino. Ahora, ver el reino de Dios como el fruto del haber nacido de nuevo abarca muchos aspectos, como la convicción del pecado en el corazón. Y esta es una de las evidencias de haber nacido de nuevo, porque viene una convicción personal de que algo está mal con nosotros, entonces venimos a arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros.
También a través de esto viene la motivación al arrepentimiento. Entonces viene esa convicción de pecado, viene también la transformación de un corazón alejado de Dios. Entonces vemos cómo hay efectos en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Viene el gozo, un gozo sobrenatural que tú sabes que no es tuyo, que viene de Dios. Viene una paz como fruto de ese cambio. Viene ese deseo de perdonar y la sanidad en todas las expresiones, tanto física y mental. El poder también para hacer la obra de Cristo, para poder llevar su mensaje, para hacer la obra del reino de Dios, el moverse en los dones espirituales y el entendimiento de la soberanía del reino de Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución. Y también viene algo muy, muy, muy especial, que es una aceptación sobrenatural de la voluntad de Dios ante la crisis. Creo que por eso es tan importante nacer de nuevo y por eso es tan importante conocer y aceptar, abrazar todas las dimensiones del Evangelio de Cristo, porque esto nos da una idea global de lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas, naturalmente. Todo esto es resultado de predicar, como ya dijimos, cada dimensión del Evangelio de Jesús. El amor de Dios por la humanidad. Eso es tan hermoso de parte de Dios, el amor de Dios por la humanidad, el que las personas sepamos que somos amados de Dios, la obra completa de Cristo desde su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, la realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento, la vida eterna, la muerte, el infierno, el juicio final, la obra del Espíritu Santo, la persecución de los creyentes, la multiplicación de la maldad y en fin, todos los temas de los cuales Jesús habló y que a algunos les desanimó a seguirle. Así que es todo un reto, pero así lo hizo Jesús. Jesús estuvo predicando el evangelio del reino, como ya les dije, por espacio de 3 años, y él habló abiertamente estos temas. Entonces, por eso es tan importante que escuchemos todo el evangelio de Jesús y podamos entender el mensaje de Cristo y el que podamos escucharlo. Esto nos va a abrir el entendimiento para que podamos verdaderamente nacer de nuevo. Así que, pues, este es el tema del día de hoy, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, que tiene que ver con el nacer de nuevo, que tiene que ver con entrar a esta dimensión del reino de Dios y solamente lo podemos hacer a través de eso. Así que durante esta semana te invito a que medites y que meditemos juntos cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, si verdaderamente hemos nacido de nuevo y en ese examen auténtico vamos a llegar a una conclusión, si verdaderamente hemos cambiado como fruto de la predicación del Evangelio en nuestras vidas. Entonces sigamos caminando, sigamos avanzando. Y esto es parte de este curso de alabanza y adoración, porque podemos perdernos en toda la gama de cuestiones técnicas, de cuestiones que tienen que ver, sí, con los temas de alabanza y adoración más específicos que iremos viendo más adelante. Pero tenemos que tocar esto, que es la base, que es el fundamento, que es tan importante. Entonces, si nosotros nos metemos a conocer más a Dios, si conocemos a Dios desde el Espíritu, nuestra vida va a tener verdaderamente un cambio significativo y vamos a poder dar el fruto de vida que Dios desea. Así que mis hermanos, esa es la invitación para todos ustedes durante esta semana y pues déjenos sus comentarios tanto en el canal de YouTube o también en la página venidyadoremos.com. Háganos saber sus comentarios, qué es lo que piensan al respecto, qué experiencias han tenido. Y bueno, nos vemos la próxima semana con el siguiente tema que tendremos de alabanza y adoración. Que Dios les bendiga.